Muy buenos días a todos. Días todavía porque no han dado almuerzo. Grande el auditorio, ya está un poco más vacío a esta hora, estamos finalizando. Bueno encontrarme aquí con tantos compañeros del camino, con la hermanita con la que hicimos la guía renal, una de las guías más importantes que se hicieron en este sistema, la guía de enfermedad renal crónica. Los compañeros de las EPS con los que hemos trabajado, que hoy gerencian las EPS muchos años, y muchas personas más que me es muy grato encontrar en esta reunión. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque, en alguna forma, la evolución de las sociedades crea momentos de decisión y de coyuntura que obligan a transformaciones. Eso es un proceso permanente. Venimos de la etapa religiosa, después la etapa de la beneficencia, después la etapa de la asistencia pública, entramos a la etapa de la seguridad social. Los sistemas de salud se modifican y cambian con los años. En alguna u otra forma, eso es un proceso innegable y ese es un proceso continuo. Y cada vez que cambian, pues hay temores, evidentemente, de que las nuevas formas, el nuevo know-how que se pretende establecer para el funcionamiento de un sistema de salud no responda a todas las inquietudes. Por supuesto, pero tampoco hay que hacer terrorismo con eso. Yo creo que, hermanita, si hacíamos la guía de renal para que funcionara el manejo de la enfermedad renal en el país antes, y si tenemos un nuevo sistema, seguiremos trabajando en la misma línea, porque es que ese es el objetivo de un sistema de salud, sea como sea el sistema de salud. En un foro la directora Fibro también decía, ¡ay, se va a acabar entonces lo que ha logrado este sistema, la provisión de medicamentos a tal! Por Dios, estamos en una democracia. Tenemos un sistema de seguridad social firme, financiado por el presupuesto público fundamentalmente ya, porque los patronos dejaron de cotizar en las reformas tributarias de 2012. Y lo vamos a defender y lo hemos defendido siempre. La seguridad social es una ganancia impresionante de este país y peleamos por ella. Yo tuve que montar el régimen subsidiado, peleamos por la universalidad. Después tuvimos que pelear contra quienes no querían la universalidad ni la cobertura del aseguramiento igual para todos los colombianos y tuvimos que pelear años para igualar los dos regímenes y conseguir que las poblaciones sin capacidad de pago también tuvieran derecho a un servicio completo. Quienes eran nuestros contradictores en esa época hoy presumen de la cobertura financiera. Se la ganamos a pulso. De modo que no vamos a acabar la cobertura financiera que le da seguridad de la atención a salud a los colombianos. Son exageraciones que uno no entiende. Bueno, hay muchos intereses y a eso me voy a referir ahora. Y van a volver al seguro social. Por aquí sacaron una caricatura, una foto mía diciendo que vamos a volver al seguro social, gústele a quien le guste. Lo que estábamos diciendo en el Congreso en ese momento es que la seguridad social es una ganancia enorme de las democracias y que la seguridad social seguía y seguirá, creó los estados de bienestar en Europa y tiene una característica fundamental y es el tripartismo, es la relación, es el consenso creado en las economías capitalistas para tener unos niveles de vida más adecuados. Fue la tercera vía que se creó entre el comunismo soviético y el capitalismo salvaje. Le dijeron a los trabajadores en Europa, no, miren que aún dentro de una economía de mercado les podemos garantizar
un nivel de vida, una estabilidad, una seguridad económica a las familias, una salud, una pensión para la vejez, un seguro de desempleo. De modo que aún en el capitalismo los trabajadores pueden vivir dignamente. Y eso fue lo que se desarrolló y funciona y sigue funcionando en toda Europa o en Canadá o en Japón o en Corea. Es algo que no se puede perder, hay que defender la seguridad social, yo la defiendo a muerte. No el Instituto de Seguro Social, pero cuando quieren hacer caricaturas con estas cosas las hacen con mucha facilidad. No, es la seguridad social como, digamos, forma de desarrollo que en el Acuerdo de Davos, precisamente citaban el Congreso, el editorial del Acuerdo de Davos de febrero de este año, le dijo a la reunión de los grandes capitales del mundo, mire, tenemos que volver, después de muchos años de no hacerle caso a los trabajadores porque ya no había el riesgo del comunismo, las sociedades se nos han vuelto muy inequitativas, los capitales se han concentrado en forma impresionante y tenemos que volver a una economía de mercado con más espíritu social. Tenemos que volver al tripartismo, recomendaba el editorial de Davos. Tenemos que volver a hacer las políticas de desarrollo de los países, sentando gobierno con empresarios y trabajadores. Ese es el pecado que se propone, no más. Venimos de una época que ha sido el gobierno y empresarios, los trabajadores muy de lado, y se quiere seguir sosteniendo ese modelo que en nuestro país, y lo tengo que recordar, ha hecho de Colombia una de las sociedades más inequitativas del mundo. Esto no es gratis. Pero muchos, como decía mi amigo Julio Rincón, podríamos decir, deje así, doctor, deje así, ahí estamos bien. Somos un país de los más mal calificados en equidad en el mundo, con más diferencias entre unos y otros ciudadanos, pero deje así, doctor. Hay que pagar la deuda social, decía la hermana. Hay que pagarla. Entonces las propuestas no van a acabar con la seguridad social, no van a acabar con las formas de financiamiento, las veremos ahora, que son vitales en el funcionamiento del sistema. Tampoco van a estatizar el sistema, que es un cuento repetido que se ha dicho, que van a estatizar. En Corea del Sur, en la última década, tenían varios seguros, decidieron unirlos y crearon un seguro único y un pagador único. Y estoy hablando de Corea del Sur, porque si no lo aclaro, y es un país capitalista y muy desarrollado, con 50 y pico millones de habitantes como nosotros. Decidieron tener un seguro único y un pagador único, y allá el 90% de la prestación es privada. ¿Eso es estatización lo que hizo Corea? Les pregunto a ustedes. Aquí el 75 al 80% de la prestación de servicios especializados y hospitalarios es privada y seguirá siendo privada. Independientemente cómo se administre la organización, seguiremos con los mismos hospitales y clínicas privadas que serán los mayoritarios en el sistema. De eso no hay ninguna duda, no hay ninguna posibilidad de que Colombia entre en un sistema de prestación pública. No hay ninguna. Pero hay que solucionar muchas cosas. Las primeras, vuelvo atrás, tienen que ver con la equidad. Tenemos que hacer un sistema de salud más equitativo. Se nos ha vuelto muy inequitativo. Les voy a poner un ejemplo. Los planes complementarios. Los planes complementarios se crearon para, cuando había el POS era limitado, ofrecer unas condiciones de hotelería y unas tecnologías que no estaban cubiertas por el plan obligatorio. Pero ¿qué pasó?
con el tiempo. Como la Corte Constitucional nos ayudó tanto a que el POS cubriera todo, pues ya no era negociable vender las tecnologías adicionales que ya quedaban cubiertas. Y entonces se volvió la venta de pasar primero en la fila. El que tiene plan complementario logra el acceso rápido del especialista, el que paga, y el que no paga se aguanta. Eso no lo permiten otros países. Eso no se permite en otros países. Vayan ustedes a Francia a ver quién se salta una cola pagando. Y eso es lo que hemos hecho aquí, adaptar a nuestra inequidad el sistema, en lugar de hacer que el sistema vuelva más equitativa a la sociedad. A mí me preocupa seriamente que cuando yo llamo, y yo soy afiliado a una EPS, y no tengo prepagada, y no pago complementario, por principio, y porque mi señora tuvo un cáncer de seno hace 30 años, y entonces le negaron que ella sí quería la prepagada y el complementario, no se la vendieron. Entonces vamos a la fila de la EPS, a las eternas colas para conseguir, peleamos en cada IPS por una cita. Y le contestan al teléfono, sí, para 15 días. No, es de la EPS. No, entonces tiene que pasar por el internet y a 3 meses. O es decir, un sistema le puede decir a los ciudadanos de un país, perdónenme, le puede decir, entregárselo a unas empresas que tienen buena voluntad. Esto no es un problema de que sean malas personas, nadie. Ya digo, todos los gerentes que estaban aquí sentados son amigos míos, los considero hace mucho rato. Pero es la forma en que empieza a funcionar el sistema, la forma en que se deforma un propósito de equidad que hicimos de la seguridad social hace muchos años. Y entonces hoy le entregamos los ciudadanos a una empresa que con estas normas le dice, si usted me paga más, lo atiendo bien, y si no, se aguanta. Es decir, de entrada, ¿eso puede funcionar así un sistema de salud? O sea, que dependa de la billetera de cada cual, la oportunidad y la calidad de la atención. Son cosas que tenemos que trabajar. Son cosas que no se permiten en otros países. Pero la diferencia no solo es en la sala de espera para pedir la cita, es en la oportunidad del acceso al especialista. Si tienes más plata, llegas más rápido. Pero hemos llegado al punto que hay 2 puertas en urgencias en muchas instituciones. Y los que tienen plata pasan por la puerta rápida y los demás se quedan en la silla RIMAX. Y eso ya es preocupante, porque entonces ya el derecho a la vida en urgencias depende de la billetera también. Entonces, no hablemos de la equidad entre ciudad y el campo, entre Bogotá y los territorios. Hace muchos años estudiábamos el Chocó y la costa pacífica, en el 2008, y encontramos que la gente no tenía acceso a los servicios. Todos tenían el carné del régimen subsidiado. Pero resulta que para ir de un caserío de la orilla de cualquier río chocoano al hospitalito más cercano, había que pagar una lancha. Y el costo en 2008 de la lancha ida y vuelta, con mamá con niño, esposo con esposa, costaba un promedio de 100.000 pesos. Y el ingreso promedio de los chocoanos era 200.000 pesos. Como conclusión, nadie iba a consulta. ¿Qué tan bueno un sistema de demanda? Y nadie demanda. Porque no tiene cómo pagar el transporte para ir a demandar el servicio. Y nos quedamos así. Y sabemos que eso pasa hace 20 años y nos quedamos así. Hace 20 años analizábamos el hospital de Vaupés y sabíamos que no podía sobrevivir con la población que tenía. Sabemos que los hospitales periféricos no pueden sobrevivir vendiendo servicios, porque tienen que tener el cirujano hacia ella 3 cirugías a la semana, porque si no la gente se muere, y tienen que tener el ginecólogo hacia ella 5 partos al mes o los que sean, porque ahí tiene que estar el ginecólogo. De modo que sabemos que cuanto más
Y hay muchos estudios de la Javeriana que dicen dónde hay y dónde no hay condiciones de mercado. Pero se sabía hace muchos años que no había condiciones de mercado para que sobrevivieran estos hospitales de la periferia y no se hizo nada. Y siguen esos hospitales en una condición lamentable en toda la geografía nacional. Pero deje así, doctor. Y entonces, pues aquí en Bogotá estamos bien y si tenemos prepagada, qué maravilla, estamos bien ubicados, tenemos muy buenos servicios. Pero ahora que les gustan tanto, que está tan de moda el turismo ecológico, vayan a ver las ballenas a Vallasolano. Y ojalá no les pase nada y caigan en el hospital de Quibdó. Y vayan a Chiribiquete o vayan a Caño Cristales y que les pase algo por allá. Están muy seguros los ciudadanos en el norte de Bogotá, en el sur de Medellín. Funciona el sistema para las poblaciones más ricas, de clases medias altas, pero no es así para todos los ciudadanos del país. Y tenemos que solucionar eso. De alguna manera tenemos que solucionar eso. Entonces se ha creado una gran discriminación entre los ciudadanos colombianos en el acceso y la oportunidad de los servicios de salud, que hay que solucionarlo si queremos una sociedad más equitativa. Bueno, son muchos problemas que hay que enfrentar. Se puede discutir cómo enfrentarlo. Esto no es un problema de si EPS o no EPS. Es un problema de mucho más calado, de mucho más fondo. Tenemos el problema que se dejó que el mercado decidiera dónde se ponían los servicios. Y se abren todos los días clínicas en el norte de Bogotá y en el sur de Medellín. Y cuando hace uno un análisis de la oferta de servicios entre localidades de Bogotá, por ejemplo, encuentra que por cada servicio de consulta especializada que hay en Occidente, en Kennedy o en Gativá, hay 15 en el Oriente. O sea que ni los mismos ciudadanos de Bogotá tienen acceso. Es impresionante la razón por 100.000 habitantes de servicios especializados hospitalarios. Las maternas de Bogotá están en Kennedy y en Gativá, y los servicios de maternidad están en el norte y en Chapinero. Los niños se mueren de enfermedades respiratorias en Ciudad Bolívar, y los servicios de cuidados intermedios pediátricos están en el norte de la ciudad. Es decir, ¿creen ustedes que una sociedad y un Estado puede dejar que libremente? Pues obviamente si yo soy un empresario de salud me voy para el norte y pongo el negocio en el norte. Ustedes saben además que la tecnología ayuda mucho. Atender un hemofílico da más que atender 10.000 pobres allá en ese barrio. Y me quedo en el norte. Y además en el norte puedo vender de paso a la prepagada y puedo tener particular. Un sistema de salud puede dejar que sea el mercado el que decida únicamente dónde se ubican los servicios de salud. Otros sistemas de salud del mundo entero deciden y ubican los servicios de salud en función de las necesidades de las poblaciones. Y tenemos que recuperar esa posibilidad de hacer planeación en salud y no dejar todo al mercado. Y hay que hacerlo porque somos una economía de mercado, pero también somos un Estado social de derecho. Y se supone que los estados sociales de derecho tienen programas sociales y tienen políticas distributivas. Y esas políticas distributivas son para compensar la gran concentración de bienes, recursos y beneficios que hace el mercado por naturaleza. Entonces el Estado compensa esos desequilibrios del mercado con salud, educación, saneamiento, vivienda y acciones sociales. Pero si dejamos que el mercado sea el que maneje los programas sociales, también vuelven a concentrarse los beneficios, que es lo que nos está pasando.
si exclusivamente el mercado maneja también los programas sociales. Se pierde el efecto redistributivo y se vuelve a concentrar el gasto en unas poblaciones, las instituciones en unas poblaciones. Este es un problema de mucho fondo y por eso creemos que hay que hacer cambios y cambios importantes en el sistema. Bueno, el problema de equidad. El problema de la transparencia de los recursos es otro. Ya les dije que estos son recursos públicos en un 70%. Y ya las cotizaciones no alcanzan ni siquiera para financiar el régimen contributivo. El régimen contributivo hoy también es subsidiado por el presupuesto nacional. En ese manejo de tantos recursos, de tanto dinero, el ADRES maneja 84 billones de pesos al año. Le paga mensualmente a las CPS la primera quincena de cada mes al régimen subsidiado y semanalmente la compensación a las CPS del régimen contributivo religiosamente, estrictamente. Cuando por un problema técnico tenemos un día de demora, entramos en angustia. Y esos son el 95% de los recursos del sistema. También se ha dicho que el ADRE no paga los presupuestos máximos. Un exministro por ahí anduvo diciendo que no pagábamos para crear la crisis y de esa forma forzar la reforma. Yo le tuve que decir a la Comisión Séptima que desafortunadamente presupuestos máximos. El gobierno anterior había dejado unos ajustes de presupuestos de 2021 y de 2022 sin presupuesto. Y que entonces el señor ministro de Hacienda, José Antonio Campo, decidió pedir un presupuesto adicional al Congreso de la República. Y el Congreso de la República no ha aprobado la adición. Luego supongo que el ministro de Hacienda y el Congreso son los responsables de crear la crisis para que haya la reforma. En esa misma lógica. Porque lo único que no puede hacer el ADRES es pagar lo que no, cuando no existe presupuesto. Claro, el girador del cheque aparece como responsable de no entregar el cheque, pero no se analiza lo que hay detrás. Ese día el hospital de Ibagué en enero dijo que iba a despedir a una cantidad de trabajadores porque el ADRES no le pagaba. Bueno, tuvimos que ir a discutir en la radio de Ibagué con el Hospital del Tolima. Pues, ¿qué pasaba? Que unas EPS le giraban, por concepto de giro directo del régimen subsidiado, un promedio de 11.000 millones de pesos, una cosa así mensuales. Y en enero le llegaron 6.000 al hospital. Y entonces el ADRES no pagó, se quedó con 5.000. No, hubo que llevarle las cifras. Mis amigos de la nueva EPS que le giraban 6.000 mensuales le bajaron a 1.000. Y el ADRES lo único que hace es ser el tesorero. La nómina la pagan las EPS y se la gira a las IPS. Cada EPS hace una nómina, nosotros recogemos, sumamos la nómina y con mucha eficiencia pagamos millones de cuentas agrupadas en miles de pagos y esas operaciones se hacen en 24 horas. Entonces le decíamos al gerente, hombre, no, si a usted el amigo que le debe 5 millones de pesos, le dice, ya le voy a girar, y cuando le llega el giro, le llega 1 millón de pesos, usted no le pega al banco. Fue el señor, el amigo, que no le giró sino 1 millón de pesos. Pero generalmente el banco suele acabar siendo el responsable del no pago. Pagamos residentes en todo el país, el sueldo de los residentes de todo el país. El mes pasado se armó un lío con unos residentes en Tunja, porque no les llegó el cheque. El ADRES no paga. Pues obviamente, ¿qué pasó? Allá en el ministerio que hacen la nómina de residentes en talento humano, no les llegó la nómina de la Universidad de Tunja, porque la Universidad de Tunja se le olvidó hacer la nómina. Entonces el ADRES no paga. Pero entonces puede pagar lo que no está en una resolución y lo que no está en un contenido.
Bueno, esos son problemas menores, pero como ha habido una campaña de desprestigio basada en que el ADRE no tiene la capacidad, por una cosa que dijimos con mucha sinceridad en la primera versión de la reforma, que si nos dejaban a nosotros la auditoría de todas las cuentas de los prestadores, iba a significar que teníamos que abrir auditorías y oficinas en todos los departamentos del país, que íbamos a tener que hacer una reestructuración y que obviamente eso no lo podíamos hacer ya. Eso iba a requerir un proyecto de transformación de la entidad 6 meses por lo menos para prepararse para eso. Ahora ya no nos toca prepararnos para eso porque en la versión aprobada en la Comisión Séptima, ya las EPS convertidas en gestoras, que es lo que dice el proyecto aprobado en primer debate, se van a encargar del manejo de los pacientes y de la auditoría de las cuentas que van a ordenar pagar al ADRE. De modo que si la auditoría queda en manos de las gestoras, pues ya no necesito yo crear una infraestructura gigantesca de oficinas y auditoría. De modo que lo que era válido hace 6 meses de que no estábamos preparados, hoy ya no es válido. Y aunque se siga repitiendo el mismo cuento que se refería a otro asunto. Hoy estamos en capacidad de pagar. Hasta la capacidad nuestra en el ADRES es de 50.000 giros diarios. Hay 5.000 IPS y hay 10.000 IPS unipersonales de médicos y odontólogos. O sea que girarle a los 15, tenemos capacidad para hacerle 3 giros al día a todas las IPS del país. Eso no es problema. El ADRES tiene una gran organización técnica que no la hice yo. Se ha venido haciendo por varios gobiernos. Tiene una gran capacidad financiera, una gran capacidad tecnológica. Y paga todo a tiempo, salvo lo que no hay presupuesto. Ni modo que si no tiene una resolución, una ley que diga pague esto, y un presupuesto que le llega del presupuesto nacional a través del Ministerio de Hacienda, no puede pagar. Pero ya el problema, y lo planteaban hoy aquí las EPS, es que vamos a hacer con 2 billones que nos faltaban, las cuentas de octubre era que nos faltaban 4,5 para cubrir. Ya se pagó los ajustes de presupuesto máximos 2021, están pendientes los ajustes de presupuestos máximos 2022, que el Ministerio de Salud no los aprueba porque no hay partida presupuestal. Por supuesto, el ADRES tampoco puede pagar si no hay ni resolución ni presupuesto. Y están pendientes unas deudas que se heredaron del COVID, de pruebas COVID, de migrantes. Algunas cosas estaban ahí metidas en los 4 billones que se solicitaban de adición al presupuesto nacional. Vamos a ver qué pasa con los 2. Yo también me preocupo por esa situación, pero quiero decir que hoy estamos totalmente al día en pago de presupuestos máximos y en pago de todo. Tenemos un retardo en algunas cosas de SOAT por un asunto de auditoría, pero estamos en un proceso de modo que no se puede decir que hoy no se paga oportunamente. Y el otro problema que hay que contemplar ahí y que hay que resolver en el sistema es el de transparencia en el uso del dinero. Y yo creo que ese es el otro debate de fondo. Y ese es el debate que, digamos, el presidente ha puesto más claro sobre la mesa. Quiere que el Estado pueda responder por el dinero de la salud, porque hoy lo entrega y no recibe cuentas adecuadas. ¿Y qué quiere decir eso? Y lo voy a poner claro. Hace 11 años, 12 años, hicimos el estudio de la UPC en la Universidad Nacional para la CRES y nos encontramos que un grupo de EPS, aquella famosa del Grupo Saludco, sobrefacturaba 500.000 millones de pesos en medicamentos. Por supuesto, a través de una IPS, de un proveedor propio a la EPS. Obviamente no se podía validar ese gasto para el cálculo de la UPC. Se lo presentamos al ministerio, se lo presentamos y evidentemente hubo que rehacer el estudio, nos metimos en un problema bastante serio, pero finalmente, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué pasaba eso?
porque si el doctor Palacino salió a decir en televisión, no pasa nada porque esa ICIP es propia, ese distribuidor de medicamentos, de modo que las utilidades vuelven al holding, a la EPS. Lo que no aclaraba es que la ley prohíbe gastar el dinero de la salud en otras cosas, pero no prohíbe gastar las utilidades en campos de golf. De modo que se lavaba el dinero sobrefacturando, se convertía el dinero de la salud en utilidades que sí podían ser destinadas a otros beneficios. En el trámite de esta reforma fueron los partidos políticos los que llegaron con la propuesta. Fue doña Dilian, el representante del Partido Conservador, y el presidente Gaviria, los que llegaron con la propuesta de acabar la integración vertical. Tenemos un problema serio con la integración vertical de negocios, que hay que resolver, porque como ustedes podrán entender, yo puedo tener pérdidas, pero estar sacando utilidades por mis clínicas o por mi prepagada o por otro cuando se trabaja en un holding. Y entonces las cuentas de la EPS solas no dicen la información completa. Pero tampoco tenemos claridad ni oportunidad después del escándalo de Saludcop, al hacerse pública la información y ser manejada por una universidad pública, y se encontraron esas cosas. ¿Qué decidieron los gobiernos siguientes? No volver a mostrar la información que presentaban las EPS, encerrarla en un cuarto oscuro en el ministerio para que nadie supiera qué pasaba con el gasto en salud del país. Y ni los secretarios de salud saben qué servicios reciben en un municipio, ni saben cuánto cuestan, ni nadie puede hacer un análisis porque eso es información secreta. Tenemos que llegar a un sistema donde cada peso de la sociedad colombiana esté registrado, cada servicio que se preste esté en línea, esté registrado y el valor que se paga, que nos permita analizar cómo es el gasto, cómo se concentran los dineros y los servicios en todo el país. Esto tiene que ser transparente. Entonces tienen que haber medidas que conduzcan a la transparencia y por eso nos dejan la función ya no de auditoría, pero sí de evaluación y de análisis de todas las auditorías y pagos que ordenarán las EPS en el sistema. Ese es un proceso que está iniciando apenas, pero que, quiéranlo con o sin reforma, va a evolucionar y cada día va a tener que ser más transparente cómo se gastan los dineros del sistema, cuántos servicios se prestan y cómo se prestan. Finalmente, quiero enfocarme en el tema de la atención primaria. Para pagar la deuda social, lo importante no es la atención de alta complejidad en principio, sino la atención básica y la atención primaria. ¿Y qué entendemos por atención primaria? Un proceso de manejo de los riesgos de salud en el territorio. Es un modelo que hoy vende desde la Universidad de Harvard hasta, bueno, es decir, una población se maneja en un territorio, se tienen que trabajar en el barrio, cuántos niños están en vacunación, cuántos jóvenes tienen riesgos de este tipo, cuántos abuelitos hay que atender en la casa, cuántas maternas tenemos que cuidar. Todos el manejo del cuidado de la salud de una población en un territorio. Ya oí a los compañeros de las EPS diciendo que entienden la necesidad de territorializar. Esto ha sido un problema serio en el sistema, tener afiliados regados por todas partes. El manejo de la salud pública, el manejo tiene que ser territorial. Tenemos que garantizar que los centros de atención primaria manejen una población integralmente, tanto en la atención básica como en el cuidado de la atención, en el trabajo comunitario, en la participación. Este es un modelo probado en todo el mundo y es la única manera de pagar realmente la deuda social y garantizar que esto le llega a los ciudadanos más lejanos del país, que los equipos, que el sistema de atención primaria tiene que hacer aquello que decía
el proverbio de que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Allá en el Pacífico tienen que ir los equipos móviles comunidad por comunidad para garantizarles la atención. Y donde quiera que haya poblaciones marginadas, dispersas, la atención primaria les tiene que llegar. Les tiene que llegar con los equipos profesionales, les tiene que llegar con los apoyos, etcétera, etcétera. Esto es una cosa que tampoco tiene discusión. Discutimos es quién la financia, cómo se financia, quién la paga, pero ¿ustedes creen que se pueda discutir que hay que hacer esto con las poblaciones marginales de todo el país? Entonces, yo lo que quisiera es que se elevara un poquito el nivel de discusión sobre las necesidades del país, sobre el futuro del país, sobre hacer un país más equitativo y un sistema de salud más equitativo, más transparente, que es el propósito. Ya, como les digo, en primera versión del proyecto de ley, las EPS se les da un papel de coordinar los procesos de atención de la mediana y alta complejidad y también pueden manejar centros de atención primaria bajo un esquema definido de centros de atención primaria. De modo que ese problema fundamental de no EPS o sí EPS, pues ya tiene una modulación. Ya el presidente Gaviria dijo, ya está, porque es que el cuento hasta aquí era que eso no se ha discutido, que eso viene impuesto, que eso no sé qué. Es la reforma más discutida que ha habido en el país en los últimos 20 años, que yo sepa, en todos los escenarios. Pero pues me refiero a la carta de la semana pasada del presidente Gaviria, diciendo ya la reforma ha sido ampliamente debatida, ampliamente discutida y ampliamente trabajada. El problema ahora es que nos arreglamos políticamente y depende más del arreglo político que del texto mismo de la reforma, en el que hay ya bastante consenso. La prueba del consenso es que pasó el primer debate en el Congreso de la República, pero no va a pasar el segundo y el tercero si no hay un acuerdo político seguramente. Y ese es el punto de inflexión en el que estamos. Pero ese acuerdo político tiene que ver con las reformas sociales todas, ¿no? No solo con la reforma de salud, no sé. No puedo predecir qué pasará en este mes de vacaciones del Congreso si logren hacer llegar a los acuerdos políticos que se necesitan para obtener los votos suficientes para aprobar los artículos de las distintas reformas sociales. Finalmente, quiero mostrarles en estas diapositivas cómo se sustenta eso y por qué este proceso y estas propuestas también tienen un análisis financiero. Se hizo una negociación bastante compleja. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Se hizo un trabajo bastante concienzudo con el Ministerio de Hacienda de José Antonio Campo, que no era partidario de la reforma. Fíjense ustedes cómo fue difícil este trabajo de análisis de la reforma. Este es el nivel de financiamiento del sistema en 2023. Ustedes ven 30 billones en cotizaciones, 12.8 billones del Sistema General de Participaciones, 33 billones de aportes del presupuesto nacional y otras fuentes por 7. Como ven, el presupuesto nacional ya financia casi todo el sistema. En razón, como les dije, a que los patronos dejaron de cotizar por la reforma tributaria. Yo seguiré peleando muchos años porque los patronos vuelvan a cotizar, porque necesitamos crecer más los presupuestos de salud para el futuro, porque hay envejecimiento poblacional, porque hay incremento de servicios, necesitamos más dinero. Vamos a ver ahora que gastamos el 8% del PIB, pero esto es apenas moderado como en muchos otros países. Lo importante de ahí es que la reforma tributaria nos permite crecer fuertemente el Sistema General de Participaciones y nos permite tener más recursos en el sistema en los próximos años. Las otras fuentes siguen creciendo con el PIB
Y con los impuestos, todos los años los impuestos nacionales crecen y todos los años crece el PIB. Y eso nos da buenas posibilidades de futuro en términos de los ingresos para financiar una reforma. Este no es, este es. A ver si. Este es. Entonces, ¿qué planteamos de cómo se manejan esos recursos hacia el futuro? Está la línea base del 2023 y 10 años proyectados. Lo que queremos es que la atención primaria, que hoy está aproximadamente, tiene unos gastos de 15 billones de pesos, cálculo que hicimos en común con Hacienda, llegue en 10 años a duplicarse a 30 billones de pesos. En términos reales, en pesos constantes, ¿no? Estas cifras están en pesos constantes, serán seguramente 60 o 70 pesos de esa época. Se doblen los recursos para cuidar la salud de las personas, para mantenerlas sanas en el territorio. Yo aquí quiero citar a un exministro de Salud chileno que decía, ustedes pintan mal el sistema de salud. Pintan una pirámide donde abajo está la atención primaria, la atención básica y luego la mediana complejidad y luego la alta, por ahí hay una pirámide arriba. La vida es al revés. Los sistemas de salud son buenos cuando cuidan a la población en el barrio donde vive, trabaja la gente, cuidan de que se enfermen, demoran la aparición de la enfermedad. No es que acaben con las enfermedades, los sistemas de salud, es cierto, no acaban con las enfermedades. Pero si una persona está entrando a los 50 años por mal manejo de la hipertensión o la diabetes en enfermedad renal, seguramente si tuviéramos un buen sistema de atención primaria y prevención, entraría en la enfermedad renal 10 años después y tendría 10 años de mejor vida. La prevención hay que hacerla no porque se ahorre plata y el cuidado de la salud, sino porque la gente tiene derecho a vivir más y mejor, porque no es justo que se muera hoy un niño de sarampión cuando hay vacuna hace 50 años, porque no es justo que la gente se esté muriendo de muchas enfermedades prevenibles, porque no es justo que la gente se muera de cáncer por falta de un diagnóstico oportuno, porque no es justo que 350.000 adultos mayores de 50 años hoy no tengan tamizaje para hepatitis C y vayan el 20% de ellos a acabar con cirrosis y cáncer porque no hacemos el tamizaje de una enfermedad que hoy es tratable. Bueno, la prevención es justicia, es derecho a vivir más y mejor de los ciudadanos con la tecnología y lo que la sociedad puede lograr con el conocimiento de hoy. Entonces, fortalecemos la atención primaria. Eso no quiere decir que el tercer rubro, que es el rubro de la atención hospitalaria y especializada, donde yo les digo que seguirá siendo privada fundamentalmente, siga siendo el más grande, y también crece en pesos constantes de 65 a 80 millones. Bueno, crece en pesos constantes, en pesos corrientes muchísimo más. Eso quiere decir que sin afectar el crecimiento del gasto de la atención especializada y hospitalaria, con los recursos nuevos, se enfoca más a la atención primaria. La atención primaria es porque crece el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones es municipal. Por constitución, esa plata es de los municipios. Y la atención primaria va a ser en el territorio, luego va a ser fundamentalmente municipal. Es la plata de los municipios por constitución. Por supuesto, viene el escándalo, los alcaldes se van a robar la plata, muchas cosas de estas, ¿cierto? Este es un país difícil en ese sentido. Todos los países desarrollados son descentralizados, todos. Colombia no puede serlo. Colombia es el único que no puede ser descentralizado, porque hay corrupción. Entonces, la corrupción. Pero la corrupción no es culpa de la descentralización. La corrupción es culpa de un régimen político que funciona repartiendo puestos y contratos del Estado. Lo que tenemos que cambiar es el régimen político, no la descentralización administrativa, que es la que genera tanta corrupción. Pero bueno, como hay miedo a esa corrupción de los alcaldes, de los gobernadores,
alguna senadora decía, es que todos los alcaldes y gobernadores son corruptos. Y yo le preguntaba, ¿y de qué partido son? Porque que lo diga un congresista es muy gracioso. En fin, para evitar eso, lo que propone el proyecto es que, aunque la plata es de los municipios, se le va a girar la 12ava del presupuesto a esos centros de atención primaria. La atención primaria sería manejada por oferta. La atención hospitalaria especializada seguiría siendo manejada vía demanda y facturación de servicios. ¿Por qué tiene que ser manejada por oferta la atención primaria? Porque es que la atención primaria, la prevención no cabe en el PIG. Porque si yo tengo que hacer un tamizaje de hepatitis C, eso no me significa sino gasto en el PIG de este año. Y yo tengo que entregar balance anual a mi junta directiva. Y si voy a obtener beneficios dentro de 7 o 8 años, entonces, ¿qué me representa a mí en términos del PIG? La prevención, un problema, un gasto, no una inversión. Entonces, a la prevención, al cuidado de la salud, hay que sacarlo del manejo del PIG. Y por eso planteamos que la atención primaria se financie por presupuestos tipo que se le girarán mensualmente a los centros de atención primaria. Bueno, hay 700 municipios que tienen un solo hospitalito local que será su centro de atención primaria y tienen personería jurídica, de modo que no hay problema con ello. Las ciudades grandes sí tendrán que organizar su red de atención primaria, pero el ADRES, según el proyecto de ley, le girará mensualmente según el tipo y su población del centro de atención primaria. Ahí aseguramos también otro problema fundamental, y es que todos esos cálculos del costo de la atención primaria están calculados con prestaciones sociales de los trabajadores, no más este maltrato a los trabajadores de la salud que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años, que fue tan claro en la pandemia. Bueno, entonces, entendiendo que los dos grandes rubros son atención primaria y toda la atención especializada y hospitalaria, que será fundamentalmente privada, como les digo, quedan otros rubros importantes. Hay uno de fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Y ya les dije por qué, porque los hospitales de provincia, cuanto más rurales, cuanto más dispersos, no pueden vivir exclusivamente de la venta de servicios. Entonces, hay unos recursos que maneja actualmente el sistema, que son de los departamentos por constitución, son las rentas cedidas. Simplemente los vamos a seguir recogiendo, pero van a quedar para aprobar para que cada hospital público que se convierta en institución social del Estado presente un presupuesto por cuánto logra por venta de servicios con unas metas y cuánto requiere de presupuesto adicional cuando está en zona de no mercado. Aprobar el presupuesto para que pueda funcionar sin tropiezos durante la vigencia completa, y esos recursos serán girados por 12avas a los hospitales respectivos, también para garantizar un proceso progresivo de formalización laboral de los trabajadores, que solo deja por fuera, pues obviamente, a un grupo de especialistas que no le interesa la relación laboral estricta, porque generalmente por su escasez trabajan con varias instituciones. Pero no va a haber auxiliares de enfermería, y tiene que ser así, y es razonable que lo sea, sin derecho a un trabajo formal, a unas prestaciones sociales, a una cesantía, a un crédito de vivienda porque tiene un trabajo estable, toda la deuda que tenemos también con los trabajadores de la salud del país. Hay que resolverla. Bueno, de modo que hay buenas perspectivas económicas para no tener miedo. En lo que estamos hoy es que las EPS van a manejar el paquete grande y además pueden manejar centros de atención primaria, con el nuevo nombre de gestoras de salud y vida, que se me hace un poco exagerado, porque cuando uno habla de gestores de salud, hasta ahí bien. Cuando uno ya usa eufemismos de ese tamaño, ya a uno le da impresión, porque cuando se usan eufemismos casi siempre es para decir mentiras. Gestoras de salud sería muy bonito, que creo que fue el nombre que le quiso dar el exministro Gaviria. A propósito del exministro Gaviria, voy a recordar una frase que él dijo. En su intento de reforma que le fracasó de hacer gestoras de salud, de que manejaran un porcentaje de administración
y el pago lo hiciera el Estado, que fue una propuesta de él, curiosamente, hace, ¿cuántos años? 8 años, 10 años. Él dijo que no, hizo una reunión en Medellín muy grande. Y después de la reunión dijo, no, es que aquí no se pueden discutir reformas, llamó a todos los actores, porque cada actor tira para su lado y nadie piensa en el país y en las necesidades del pueblo colombiano. Cada vez que hagamos reunión de todos para decidir, pero no son reuniones, como diría este teórico, con los ojos cerrados pensando en el bienestar del país, sino son reuniones donde cada grupo, el de los médicos, el de los hospitales, el de las EPS, el de las jala para su lado. No hay ningún desinterés en las propuestas de reforma cuando se discuten así, cuando lo que se discute es los intereses de los grupos más que las necesidades de los ciudadanos. Y eso lo dijo Gaviria, eso no lo dije yo. Bueno. Hay unos recursos adicionales a los anteriores que se requieren, que no los causa la reforma, pero que hay que hacerlo. Unos recursos ordinarios de inversiones, unos recursos del saneamiento del pasivo de los hospitales públicos para ponerlos en condiciones de trabajar en la reforma. Se pensó en la capitalización de la nueva EPS para que asumiera la población en la época de transición de estas EPS que liquidan y cierran por problema de gestión, no de las más buenas, que seguirán trabajando un poco más territorializadas, por supuesto. Y esta es la realidad financiera a la que se llegó finalmente. Esos son los ingresos previstos, calculados por Hacienda, y esos son los gastos con esos usos que previmos. Como pueden ver, solo producían un pequeño déficit los 3 primeros años, en donde encuentran una diferencia, un rojo, de cerca de apenas 2 billones de pesos en los 3 primeros años, y después este gobierno le entregaría en cifras negras a los siguientes gobiernos. Alguien con muy mala fe sumó la diferencia entre el 83 y cada año y le daba, son 150 billones de pesos que va a costar la reforma, pero con todos los gastos, pero no contó que los ingresos crecían en los mismos 150 billones. O sea que había equilibrio financiero en la propuesta de reforma trabajada con él. Es que a veces, cuando se quiere hacer daño, se quiere hacer daño. Entonces, las medias verdades es lo que más se usa en este tipo de cosas. Bueno, en términos del PIB, como ven, esto sube del 5,41 si la reforma pasa al 5,82 en 2027 y se estabiliza ahí. En 5,82 el gasto del sistema. Poniendo los otros elementos, ahí están las fuentes y los usos. Y en la siguiente podemos ver que el promedio de América Latina es el 8%, nosotros arrancamos, ahí está la curva de la pandemia que tuvo un crecimiento de recursos, pero en este momento estamos en el 5,7, el sistema, y estamos cerca del 8 en el gasto en salud del país. Las proyecciones nos llevan al 6 y al 8,5, o sea, una subida de medio punto del PIB en 10 años. El economista Luis Jorge Garay, uno de los economistas más brillantes del país que trabajó con nosotros, dijo, ¿qué reforma tan chichipata? No cuesta nada. Y estoy hablando de Luis Jorge Garay, que saben que es uno de los economistas más importantes de Colombia. Sí, esto está equilibrado en términos de ingresos y gastos. El promedio de América Latina es el 8, seguimos en el 8. El promedio de la OCDE es el 12. Yo personalmente aspiro a que no nos alcance la plata y tengamos que presionar mucho más al gobierno y al presupuesto nacional y subir del 8,5 al 9, 9,5, 10 el presupuesto de salud. Pero bueno, eso me toca decirlo pasito, porque no Hacienda se disgusta. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Doctor Félix Martínez, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted, al señor viceministro Jaime Urrego, al señor superintendente.
El objetivo de este foro es ese, escuchar todas las voces, todas las posturas, así no siempre estemos en acuerdos, siempre respetaremos y daremos el espacio para que nos oigamos todos. Quiero tomarme unos minutos para pedirle a la hermana María Inés, que tiene un mensaje importante, y le va a pedir a usted, como emisario, que le haga llegar una carta que desde el Gran Pacto por un mejor sistema de salud han suscrito más de 100.000 personas y que simplemente pretende que en este receso legislativo que iniciamos nos demos la oportunidad como sistema, como actores, de construir la reforma que el país necesita. Nos ha faltado diálogo y yo creo que muchas de las afirmaciones que usted ha hecho el día de hoy y que usted también ha escuchado por otros de lo que se dijo en estos 3 días de los actores y de quienes son los que viven el sistema lo evidencian. Esa es nuestra solicitud, no es ni que se hunda ni que no se hunda, sino que por favor nos sentemos todos los colombianos a proteger nuestro sistema. Hermana María Inés. Doctor Martínez, mire, este es el fruto de nuestra preocupación frente a la reforma. Lo que decía la doctora, ¿qué ha sucedido? No nos han dado participación activa. Dicen que ha habido consenso nacional. No creo, porque la participación no es simplemente masiva, porque cuando hay masa, la masa se contamina de lo que el otro quiere. Nosotros necesitamos un diálogo sincero, un diálogo donde mostremos las diferencias, pero donde haya un consenso, ¿sí? Yo creo que usted es una persona y creo que el gobierno está en esa actitud de escuchar a la gente. Yo creo que de los grandes fallos que ha habido y las críticas tan grandes que hay es precisamente porque no nos sentimos involucrados. La participación es algo muy importante en nosotros los colombianos porque estamos acostumbrados a que nos escuchen, a participar y a que las reformas, porque ha habido muchas normas en las que hemos participado y hemos logrado un consenso. Nosotros no queremos, creo que ningún ente quiere lo mejor para sí mismo, sino lo mejor para los ciudadanos. Por eso queremos entregarle esta carta con mucho cariño, pero también confiando mucho en que el gobierno no tenga esa posición tan radical que solo ellos pueden opinar. Nosotros los colombianos, tengamos o no tengamos mucho conocimiento, podemos opinar porque somos quienes sentimos el dolor de las personas que, como le decía yo, que sí tenemos una deuda social. Muchísimas gracias. Doctor, esta cartita con el presidente porque necesitamos que nos escuchen. Muy bien, de esta forma se da por finalizado el Foro de la Salud y 29º Foro Farmacéutico de la ANDI. A todos ustedes, a quienes estuvieron con nosotros hasta el final, muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto en una nueva versión y por supuesto que lleguen muy bien a sus hogares. Que tengan un resto de feliz tarde.